Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro 178. ¿Qué tal Daniela Burlini? ¿Qué tal Osvaldo? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan por Argentina? Hola Ramiro, hola Daniela. Hola, ¿cómo les va acá? Muy bien. Dentro de poco salimos a caminar, Ramiro. Y está bueno eso, estaba escuchando al presidente Alberto Fernández que extendió la cuarentena hasta el día 10 de mayo, ¿no, gente? Sí, sí. ¿Y ustedes, Ramiro, cómo están? Quería hablar un poquito de eso, porque ha salido, digamos, un mensaje bastante poderoso, haciendo un pequeño cálculo entre Argentina y Brasil, ¿no? Entonces, el día 17 de marzo, Argentina tenía 2 fallecidos de coronavirus y Brasil tenía 1, el 17 de marzo. Y ahora Argentina está con 185 al día 25, cuando Alberto hizo el anuncio, y Brasil estaba con 4.045 muertes. Eso es para que nosotros tengamos una idea de la diferencia, ¿no? Al domingo 26 ya son más de 4.200 muertes. Y esto sin contar los casos de subnotificación que habíamos comentado en otros programas, que son muy notorios. Para que se hagan una idea, acá la municipalidad de San Pablo ha mandado a abrir 13.000 fosas para hacer frente a las muertes que van a venir. Estamos hablando de la municipalidad de San Pablo, nada más, ¿no? Y en muchos otros lugares ya el sistema ha colapsado, como por ejemplo en Manaus y también en la ciudad de Fortaleza, en Ceará también. En Río están en el límite y en San Pablo están entrando ya en el límite. Y esto recién empieza, ¿no? O sea que la situación está bastante complicada. Y eso me permite, lamentablemente, ir a la primera noticia de terror acá de Brasil. El ex juez y el ex ministro Sergio Moro, del que vamos a hablar después, que era el ministro de Seguridad, no ha hecho absolutamente nada para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles brasileras, y ha llegado de una manera bastante fuerte. Solo en el complejo carcelario de Papuda, en Brasilia, se han comprobado más de 100 casos la semana pasada. Recordemos que aquí en Brasil el 60% de las personas que están privadas de la libertad no tienen sentencia definitiva, o sea que son todos casos de prisiones preventivas. Muchos de ellos tienen una edad avanzada y muchas veces tienen penas que no son tan graves porque no son delitos contra la vida ni nada por el estilo. O sea que se podía haber evitado eso y bueno, el ex ministro de Justicia no hizo absolutamente nada. Para colmo, según habíamos hablado en su momento, Ramiro, la segunda población carcelaria del mundo es la de Brasil, después Estados Unidos, si mal no recuerdo, y con sobrepoblación, como pasa en las cárceles argentinas, para que sea más grave la situación. Sí, la tercera en realidad. Creo que la primera es la China, la segunda. Tercera. Sí, la segunda si pensamos en países occidentales. Son 870.000 personas en la cárcel. En el momento que habíamos dicho esto, Osvaldo, eran 670.000. Se han aumentado muchísimos. Bueno. Y no es que se construyan más cárceles, se mete más gente en presa, digamos, en condiciones de hacinamiento prácticamente inhumanas. Y esto es parte de la política punitivista que se ha encarnado en el pensamiento también de gran sector de la sociedad de Brasil, que se han ido incrementando y bueno, han terminado en un gobierno de Jair Bolsonaro. Sino realmente una situación muy crítica, ¿no? Que incluye a Argentina, que también tiene el mismo problema, porque no solo están los detenidos, sino también los guardacárceles, que van y vienen, podrían llevar y traer el virus, ¿no? ¿Cuánto se puede multiplicar esa situación?
Así es. Bueno, vamos a pasar a la segunda noticia, una adentro. Esta noticia le hace justicia al refrán, no hay mal que por bien no venga. Y resulta que por la pandemia del coronavirus y la crisis del sector de la aviación, que es uno de los sectores que más la padece, ¿no? Se cayó el acuerdo de compra de la empresa americana Boeing, que había hecho del 80% de la Embraer. Era una venta que se había hecho, digamos, a precios muy, pero muy bajos, mucho más abajo de lo que la empresa valía a valor mercado, y ahora la Boeing no puede cumplir con ese acuerdo, que eran apenas $4.200 millones, y con eso paga la multa y se deshizo el acuerdo. Los sindicalistas están pensando que es una muy buena oportunidad para pensar en reestatizar esa empresa y ponerla al servicio de un proyecto de desarrollo nacional. O sea que me parece que dentro de todo lo malo, creo que podemos pensarla como positiva. Sí, parecería un soplo de la mejor situación porque realmente es una empresa muy importante, cotizada en bolsa, ¿no? Cotiza en bolsa. Sí. Bueno, pero yo me pregunto, ¿compran la empresa al Estado como siempre dicen que las empresas cuando las compra el Estado están fundidas? ¿Es así? Yo no digo que no pase muchas veces, Daniela, pero bueno, yo lo que puedo decir sobre Embraer, que es una empresa que tiene una área que produce aviones de pasajeros que Argentina había comprado en el gobierno anterior, no sé si 18 aviones, una cosa así, a Embraer, y aparte tiene un área militar que produce los cazas que va a utilizar la Fuerza Aérea Brasileña. También creo que tiene un área que hace misiles, o sea, es una empresa realmente que ojalá Argentina la tuviera, y eso me recuerda que empezó muchos años después de la fábrica militar en Argentina, que empezó en 1912, y ahora para nosotros es inalcanzable pensar en una empresa de esa dimensión aeroespacial. Por eso era una lástima que Brasil perdiera la posesión de una empresa de alta tecnología. Tenía proyectos que a los Estados Unidos no le convenían, que eran los proyectos de los cazas. Y que lo hubiesen cortado, claro, que inclusive que Argentina ya estaba participando en la época de Cristina Kirchner, en el último año, en el 2015, también con alguna producción, porque le habían comprado los cazas a una empresa sueca con el know-how, o sea que el desarrollo que después quedaría para la empresa brasilera, no como lo hacen los americanos que te venden nada más que el producto. Acá te venden el producto y te enseñan cómo hacerlo. Lo cual para Brasil le interesaba muchísimo y Estados Unidos se opuso muchísimo a esa compra. O sea, muy bien puesto, Osvaldo. Realmente una decepción, una empresa excepcional. Yo a mí me extrañó muchísimo cuál era la razón de venderla, porque no le encontré la explicación. Sí, aparte por un precio muy bajo. La verdad que no se entendía. Ahora, bueno, el sindicato quiere ver si se la puede reestatizar y hacerla totalmente estatal. Vamos a ver, es una pretensión del sindicato. Nosotros no estamos en un gobierno... Sí, y Bolsonaro tampoco es muy afecto a eso, me parece, ¿no? El ministro Guedes tampoco, en este momento creo que ellos deben estar de luto. Claro. No creo que estén contentos como nosotros. Bueno, escuchamos una canción y seguimos, gente. Vamos. Hablábamos de Brasil, vamos a escuchar a Ada Cañas y un tema que se llama Respeito. Você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. A covardia no momento quando ele levanta a mão. Mina, porra. Diversão é um conceito diferente, onde todas as partes envolvidas consentem. O silêncio é um grito de socorro, escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber. A dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer. Abuso.
Respeita as mina, porra. Violência por todo mundo, a todo minuto, por todas nós, por essa voz que só quer paz, por todo luto, nunca é demais. Desrespeitada, ignorada, assediada, explorada, mutilada, destratada, reprimida, explorada, mas a luz não se apaga. Digo que sinto, ninguém me cala. Ela vai, ela vem, meu corpo, minha lei. Tô por aí, mas não tô à toa. Respeita as mina, porra. Bueno, lo que escuchábamos era Ana Cañas y el tema Respeita. Y ya que estábamos hablando de Brasil, vamos a hablar de lo que ha ocurrido en la última semana, que de alguna manera ha conmocionado todo el panorama político de Brasil, de la derecha brasilera y de alguna manera también de la derecha internacional. Esto fue bastante grave, que es la renuncia de Sergio Moro, ¿no? El superministro de Jair Bolsonaro, que se fue dando un portazo y, como se dice, tirando excrementos en el ventilador, ¿no? O sea, le salpicó a todo el mundo, porque, para decirlo de una forma simple, ¿no? Claro, no, sí. Pero esa renuncia fue bastante escatológica, así que creo que sirve muy bien esta metáfora. Yo voy a decir algo que a ustedes seguramente no les va a parecer, y a vos sobre todo, Ramiro, porque te he escuchado decir peste, pero vos sabés que me pareció una actitud absolutamente hable del tipo no haberse prestado a la presión del Ejecutivo de informar todas las cuestiones de las investigaciones judiciales, de no informarlo. Me pareció un acto loable. Seré ingenua. Y el tipo a lo mejor está aprovechando la coyuntura para despegarse de semejante desaguisado. Me pareció un gesto de integridad de parte de Moro. ¿A ustedes? Yo no te diría que vos sos ingenua, Daniela. Yo te diría que estás escuchando mucho Clarín y mucho TN, porque es exactamente la versión que te dan los medios hegemónicos. Esa es la historia. Sí, tenés razón. Leí estos últimos días mucho Clarín y Nación. No discutimos de eso, tenés razón, pero me conquistó Clarín. Yo te cuento qué es lo que pasa, porque vos nos has llevado al lugar exacto de donde hay que partir para poder entender esto. Esto es una disputa entre tres sectores de la propia derecha. Por un lado, el bolsonarismo, que es aquel sector, digamos, de la derecha más violento, de hombres normalmente de más de 50 años, pero no necesariamente, que tienen un alto índice de machismo, que no aceptan las conquistas femeninas principalmente de los años de 2010 para acá, como le explica muy bien la antropóloga Rosana Piñeiro Machado, en un trabajo muy pero muy interesante. Y algunos otros sectores, digamos, que añoran una dictadura que no la han vivido y que la creen impoluta, de época donde había respeto. O sea, ese es un sector que es el sector del bolsonarismo. Otro sector que supuestamente está con Sergio Moro, que fue, digamos, cautivado por la operación Lavallato, que fue también alimentando un antipetismo y un antiprogresismo, al igual que el otro también, pero que de alguna manera son un poco más, digamos, más cuidados. Y el gran actor de todo esto, que se llama la Red Globo de Comunicaciones. En esos tres players, esos tres jugadores se dirime este juego. Bolsonaro atacó frontalmente a la Globo, lo ataca constantemente, a veces le dice a los periodistas que están esperándolo a la entrada de la casa de gobierno, bueno, los de la Globo ahorita tienen que estar aquí, ¿no? O sea, porque yo con la Globo no hablo, o sea, una cosa brutal, horrible, terrible, o sea.
Y la Globo es, digamos, la que está haciendo una campaña increíble a favor de Bolsonaro. Increíble a favor de Bolsonaro. El viernes, cuando renuncia, no por casualidad, lo hace en la Red Globo. Estuvo 1 hora hablando con una voz monocorde que te daba un sueño terrible. Yo le digo la verdad, no tuve paciencia, tuve que después buscar para leerlo, porque escucharlo hablar a Sergio Moro es realmente somnífero. Y después, a la tarde, a las 5 de la tarde, estamos hablando del día viernes, Bolsonaro dice que va a restablecer la verdad de las cosas. Y él hace una cadena nacional de 1 hora, que, bueno, horrible, ni les cuento que era una barbaridad, una ensalada de cosas sin sentido. Y después, a la noche, la Globo se la pasa prácticamente en el noticiero, que es uno de los programas más escuchados de la emisora, haciendo una apología de Moro y contraponiendo lo que había dicho Moro a las 11 de la mañana con lo que había dicho Bolsonaro a las 5 de la tarde. Pero era una cosa ya asquerosa, era una cosa, nunca he visto una cosa tan tendenciosa, donde Moro es el paladín de la justicia, el superhéroe de las libertades públicas y de la república, y el otro es un truculento. Sí, es verdad que el otro es un truculento, estamos totalmente de acuerdo, pero Moro, si quieren podemos hacer una pequeña biografía de las barbaridades de Moro, de lo que es ese señor, de lo que ha hecho al sistema jurídico, de lo que ha hecho con el sistema jurídico. Pues solo para poner una muestra nada más acá, cuando él estaba dando esta entrevista en la Red Globo diciendo que renunciaba, él dijo que la única condición que le había puesto, que no era un pedido, no era una condición que le había hecho a Jair Bolsonaro para aceptar el cargo de ministro, era que como él iba a combatir las mafias, y él tenía 22 años de la magistratura y esos aportes los iba a perder, que caso a él le pasara algo, que le dieran una pensión vitalicia a su familia. A Bolsonaro supuestamente le habría dicho que sí. A ver, ¿qué está pidiendo? ¿Una cosa ilegal? No existe eso, no hay ningún, en el sistema jubilatorio y de la seguridad social brasileño no existe eso. ¿Por qué le iban a dar algo que no correspondía? Moro no es el verdulero de la esquina, no es el pescadero del barrio, es un juez de 22 años y estaba negociando para ser el ministro de Justicia. Es un hombre del derecho. Eso es un delito. Eso es pedir una cosa que no te corresponde. Está en el Código Penal brasilero, si no me equivoco, creo que el artículo 317 del Código Penal. Código Penal brasilero, artículo 317. Solicitar o recibir, para sí o para otro, directa o indirectamente, aunque esté fuera de la función o antes de asumirla, pero en razón de ella, una ventaja indebida o aceptar promesa de dicha ventaja. Y tiene una pena grande, o sea, la pena máxima de 12 años. Bueno, Ramiro, voy a hacer una de vos serías la cal y yo sería la arena, o al revés. A ver si nosotros acá, que estamos en la Argentina, a ver si lo entendemos. El tipo asume como ministro de Justicia y le pide al Poder Ejecutivo, al presidente, que si a él le pasa algo, si lo matan, digamos, sería, sí. por investigar a las mafias, Ajá. a la viuda le den una pensión extraordinaria. Sí, ¿Qué un pide? Montepío, sí, digamos, alguna cosa del tipo, alguna pensión gracial, un Montepío, una jubilación, y lo que pasa cosa. que, como fuera, la iba a tener, no sé cómo será la legislación allá, pero la familia siempre queda protegida, o sea, alguna pensión le iba a quedar, el cargo de ministro, por el cargo de los aportes que tenga la justicia, pero ¿qué decís, Osvaldo? ¿Algo le iba a quedar o no a la viuda? Sí, yo supongo que sí, desconozco cómo es la legislación en Brasil, ¿eh? Bueno, claro, no entiendo cómo fue el contexto. Bueno, yo le voy a decir una cosa, yo tengo la segunda etapa de esto. El domingo por la tarde, como ha tenido repercusión de que esto es un delito, él ha salido digamos, a aclarar lo que él había dicho el viernes, que era que iba a pedir que sancionaran una ley para que a los ministros, en caso de fallecimiento, sus funciones, o sea, no dijiste eso. Tem uma única condição que eu coloquei, isso pode ser confirmado tanto pelo presidente como general Heleno. Eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, saindo da magistratura, essa Previdência. Pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa,
que se algo me acontecesse, né, pedir que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei. Para assumir essa posição específica no Ministério da Justiça. O sea, Moro tiene esa habilidad para después decir que dijo lo que no dijo. Es la creación de un relato que es propalado por la Globo, amplificado por la Globo, y que la sociedad anestesiada acaba entendiendo. Así condenó a un presidente sin ninguna prueba, sin siquiera haber podido determinar cuál era el hecho delictivo. No solo que no tenía pruebas, no pudo determinar el hecho delictivo. Y sin embargo, todo el mundo cree que a Lula está bien condenado por corrupción. Corrupción es una palabra genérica, no es un delito, no es una figura penal, corrupción. O sea, acá hubo supuestamente un favorecimiento por no se sabe de qué recibió por lo que hizo. Se apuntaron contrato y no se determinó ninguna conexión. Eso es el juez Moro. Y después dice, no, bueno, en realidad, como dijimos, lo hemos condenado por hechos indeterminados. ¿Condenar penalmente a alguien por hechos indeterminados? Bueno, eso no existe. Yo te pregunto, Ramiro, ¿qué será para vos la intención de Moro y cómo te parece que se puede proyectar a lo que viene? O sea, ¿cómo lo ves a Moro en el futuro en Brasil, no? Bueno, vos ya lo dijiste cuando insinuaste vos alguna de las posibilidades de por qué Moro tomó esa determinación, ¿no? Él no quiere cargarse el peso muerto, digamos, de Bolsonaro. Bolsonaro está haciendo un desastre con relación a esto de la pandemia del coronavirus. Ya Moro se había mostrado junto con Guedes, inclusive, aliados de el anterior ministro de Salud, de Mandetta, que era el que proponía el aislamiento social y el que se oponía a las locuras que hace Bolsonaro de promover paseatas para decir que la gente tiene que salir, de estar todo el tiempo rompiendo la cuarentena, de él mismo provocar aglomeraciones de gente en lugares públicos. Una cosa realmente de loco lo que hace Bolsonaro, Moro ya, de alguna manera, ya se había puesto a eso aliándose a Mandetta. Y lo dijo en la Globo. Bueno, y si el país me necesita, yo voy a estar acá para servir a mi país y a la causa. O sea, se ha lanzado a candidato a presidente. Moro siempre tuvo ese proyecto político. Se lo dijo Lula en la cara cuando estaba haciendo las declaraciones en el caso del departamento triple de Guarujá. Inclusive, muy posible que él se trate de cobijar bajo otros partidos, principalmente el PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, que él no quiso investigar. Cuando le llegaron pruebas de que había algunas personas, dijo no nos metamos con esa gente porque esa gente es muy importante y no nos favorece en este momento pelearnos con él. Falta vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Pero él siempre tuvo un proyecto personal y él ha creído que la Policía Federal, y esa es la otra mentira, de que Bolsonaro quiso interferir en la Policía Federal. Sí, quiso interferir, pero la Policía Federal hace tiempo que es propia de Moro. Moro ha conseguido establecer una vinculación tan grande con la Policía Federal, como nosotros tantas veces analizamos en este programa, que él no podía permitir que le tocaran a una persona. Ya había pasado el año pasado cuando cambiaron al director general de la Policía de Río de Janeiro, porque claro que estaba investigando a los hijos de Bolsonaro, ¿no? Y Bolsonaro hizo la sustitución y Moro ya en ese momento amenazó con irse. Y ahora con este Mauricio Vallejo, que era el director, que se conocen con Moro desde el año 2003, cuando trabajaron juntos en el origen de la Lava Jato, que es un escándalo en el Banco de Paraná, que ya no existe más, que era un banco de provincia, el Banestando, que lo habían utilizado como ruta de fuga de capitales hacia el exterior, y fue un escándalo bárbaro. A partir de ahí, del 2003, y después trabajan juntos en todo lo que es la Lava Jato. A tal punto que ustedes se acuerdan aquel episodio donde a Lula le conceden un habeas corpus, que eso fue el 8 de julio del 2018, que fue un escándalo, porque el juez Fabretto
que estaba cubriendo la feria judicial, ya que tenía toda la competencia, le da un habeas corpus a Lula, y Moro, que estaba de vacaciones en Portugal, llama por teléfono innumerables veces. Me acuerdo de eso. Bueno, ¿y quién era el director de la Policía Federal en Paraná para que no lo liberaran a Lula? Mauricio Vallejo. Este hombre que ahora Bolsonaro quería sustituir, y que Moro dice, no, si lo sacan a él, me voy yo. Y estuvo una hora tratando de demostrar, Moro, por qué no podía cambiar el presidente a un director de la Policía Federal cuando el presidente es una atribución que tiene. Y bueno, y este señor, como les decía, Mauricio Vallejo, fue también agregado policial, adivinen en qué país. Estados Unidos. Como no podía ser de otra forma. Sí. O sea, acá es un juego de dos personas que tenían proyectos personales. Y bueno, si ustedes quieren, escuchamos una canción y si podemos seguir hablando de Moro, porque podemos hacer una muy buena crítica de todas las barbaridades que ha hecho, tanto como juez, como también como ministro. Vamos a escuchar una entrevista que le hicieron a Horacio Fontova, que se nos ha ido la semana pasada, y una pequeña canción que él ha cantado al juez Griesa en los Estados Unidos. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver. Nosotros dijimos, vamos a hacer una por la nuestra. Y fuimos a organizar el carnaval de Gualeguaychú en la Quinta Avenida. No se pudo, ¿viste? Casi vamos sopra y qué sé yo. Pero pude elaborar un par de noches en un café con ser emblemático de New York que se llama Blue Note, ¿viste? Y la segunda noche me dicen, negro, mañana se hace un cóctel en New Jersey, un lugar muy paquete. Vení, hay un poco de tarasca, vení, te tocas una samba, una chacarera y listo. Fui al día siguiente, una mansión de la concha de su madre, qué sé yo. Estaban todos los gringos ahí con el martini con la aceituna, ¿vieron? Sí. No había un fernet, una ley, una birra, nada. Un pueblo así no. No. Ningún lado. Y de repente veo, en una de las mesas estaba el juez Griesa. Entonces yo digo, acá no va una chacarera. Digo, ¿qué les gusta a los gringos? La música country, ¿viste? Va, country. Miren que ahora la tonada de gusano, ¿viste? Dicen, el presidente Trump, Donald Trump, Hillary, Manhattan, anda la concha. Hay que aprender de Pedro Brigger, que habla 10 idiomas y dice Donald Trump, ¿viste? Y entonces arranqué con un poquito de country, ¿viste? Y dije, ¿qué le meto? Se me prendió la lamparita, Yo lo miraba fijo a este hijo de puta, Quasimodo, ¿viste? I am supporting this project, National Popular Project. I swear you that in the bad moments, the kids will always be here. Because Nestor is not gone, I keep him in my heart with the chief, the soldiers of Perón. Because Nestor is not gone, I keep him in my heart with the chief, the soldiers of Perón. Everybody, vengo bancando este proyecto nacional y popular. Te juro que en los malos momentos los pibes siempre vamos a estar, porque Néstor no se fue, lo llevó en el corazón con la jefa, los soldados de Perón. Porque Néstor no se fue, lo llevó en el corazón con la jefa, los soldados de Perón. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. No, yo te iba a decir que creo que realmente todo lo de... También metería en la misma bolsa, pero decir que estoy equivocado. Me parece que lo del ministro de Salud, lo del ministro de Justicia y lo de Bolsonaro, que no veo ninguno de los tres, como Clarín tampoco, se está empezando en el 22 todo 2022, en las próximas elecciones. Todas las medidas que se están tomando, hasta esto dejar librado a la población brasileña
al coronavirus tiene como vista el 2022. A tal punto es tan cierto que lo que vos decís, Osvaldo, que cuando renunció Moro a las 11 de la mañana, por él que lo tomemos a las 12 porque estuvo como una hora hablando en la Red Globo, ahí inmediatamente el ex ministro de Salud, Mandetta, publica en el Twitter una foto de él con Moro y diciendo, bueno, grandes luchas vendrán por adelante, nosotros fuimos técnicos. Como ya, viste, asociándose entre ellos y ya todo el mundo empezaba a hablar de una posible fórmula, ¿no? Mandetta-Moro, por ejemplo. Y no muestro, así que vos hayas escuchado algo que diga cuál es la imagen de... El de Salud yo sé que tenía muy buena imagen, pero si Moro tiene muy buena imagen en la gente en Brasil. Moro supuestamente dicen que es el ministro que mejor imagen tiene de todo el gobierno, lo cual no es ningún mérito, ¿no? Porque un gobierno tan malo realmente ser el menos malo de los malos. Pero vuelvo a insistir, ninguna de las cosas negativas de Moro ha salido en los medios de comunicación. La gente no tiene ni idea de quién es Moro acá en Brasil. La gente no sabe lo que es el paquete legislativo que mandó para combatir el crimen, que por ejemplo tenía cosas como excluir la ilicitud de los agentes públicos que mataran con emoción violenta o temor fundado. O sea, era prácticamente abrir la puerta a la ejecución por parte de los policías. ¿Qué es esto de emoción violenta o temor fundado? Ah, yo pensé que iba a sacar una pistola y lo maté. Pero no, era el celular, no eran los documentos. O sea, ¿qué es temor fundado? Esto no pasó, por ejemplo. Y los periodistas que se dedican a... Sí, lo hemos visto, tenés razón, Osvaldo. Pero los periodistas que se dedican a materias policiales lo que vienen diciendo es que por causa de no haber aprobado las leyes de Moro, la violencia en Brasil crece, o por lo menos no se la puede combatir con las herramientas jurídicas necesarias, ¿no? Pero bueno, es esta construcción mediática. No, por eso te lo dije medio en broma, Daniela, de que estabas leyendo mucho Clarín o mucho La Nación, porque es lo que se ve acá. Pero la pegaste, porque es verdad. En esta cuarentena uno lee más, sí, es cierto. Es cierto. Pero acá inclusive pasa lo mismo si leemos con relación a Moro, es interesante eso, porque hay que hacer una autocrítica. Algunos medios de comunicación de los más progresistas también han comprado al Moro paladín de la justicia. Es realmente impresionante porque fue una campaña maciza. ¿Saben qué pasa? Imagínense ustedes, por ejemplo, en Argentina, que Paolo Roca haya ido en cárcel por corrupción, cuando sabemos que se han metido muchos casos de corrupción. Entonces uno dice, bueno, por lo menos están cayendo los grandes, ¿viste? Por fin la justicia está llegando a la gente con dinero. Entonces, claro, eso es muy poderoso. Lo que pasa es que para eso rompieron todo el sistema de derecho. Para eso crearon un sistema medieval a través de las prisiones preventivas, a través de las pruebas inexistentes, a través de crear muchos procesos ocultos, escondidos y secretos, a partir de evitar el contralor que tiene que haber dentro del sistema jurídico brasilero de las instancias. La Policía Federal actúa, la Fiscalía controla lo que hace la Policía Federal en la etapa de la investigación y acusa, y el juez controla lo que hicieron y juzga. No, acá se mezcló todo. Acá se mezclaron las tres funciones. El juez salvaba las papas de las cagadas que hacía la Fiscalía y de las que hacía la Policía Federal. El juez Moro proponía testigos a la Fiscalía. ¿Por qué no le llamaban a fulano que tiene informaciones? Miren, tal prueba la presentaron, se está por vencer tal plazo, tiene que presentar tal prueba. O sea, era juez y parte. Esto es una cosa aberrante. Y no en vano, como ministro, fue el que más se opuso al juez de garantías para que el proceso penal sea cada vez más dispositivo, digamos. Y no tan inquisitivo, donde el juez juzga y acusa, sino que simplemente esté en el medio y que haya un defensor que defienda y un fiscal que acuse. Y un juez de garantías que va a ser el que lleva el proceso adelante y otro va a juzgar. Bueno, Moro se opuso terriblemente a eso, porque decía que eso era cercenar las posibilidades investigativas de un juez. Se opuso a la ley de abuso de autoridad, que es nada más ni nada menos que lo que todas las constituciones y en todas las leyes de un mundo civilizado existen, por ejemplo, que la policía no te pueda llevar preso si no hay una orden del juez. Todo ese tipo de cosas se hizo en una ley que no haría falta esa ley si se cumplieran las otras leyes como corresponde. Bueno, se opuso a eso, porque decía que esa ley era para cercenar las atribuciones de los miembros del Estado y que iba a crecer el crimen. O sea, eso ha sido como ministro. Ese es el ministro que se fue.
que en buena hora que se haya ido, no creo que venga otro mejor, lamentablemente, pero ciertamente no voy a sentir ningún tipo de añoranzas o de saudades, como dicen aquí en Brasil, porque se haya ido. Eso quedó claro, Ramiro, se entendió, ¿eh? No, eso sí, no, sutileza no es lo tuyo, en este caso, con Moro, sí, digamos. Quedó claro. No, quedó claro. Que no le vas a destacar ni un poco. Ahora cuando sea candidato a presidente te vamos a escuchar dándole, ¿no es cierto, Osvaldo? Claro, pues bueno, por lo menos vamos a tener, se va a Bolsonaro y vamos a tener Moro, eso está bueno. Sí, vamos a tener. Es verdad. Hemos hablado tanto del juez Moro aquí. En el fondo yo calculo que Moro es una persona mucho más peligrosa que Bolsonaro, porque Bolsonaro, dentro de todo lo bizarro que es eso, está ahí, lo podemos ver, lo aceptamos o no lo aceptamos. Ahora Moro es una figura más como una anguila, ¿no? Que se escurre y que dice una cosa y después dice otra. Entonces es una figura mucho más peligrosa, inclusive por lo insidioso. Reconozco que por un poco la lectura que tuve y eso, me parece que se presenta como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Mucha gente lo puede interpretar como un paladín de la democracia y no ver todas estas cosas que vos planteás. Entonces ahí me parece que está lo difícil de este personaje, ¿no? Que por un lado aparenta ser lo que por otro es, digamos, de lo que no es, ¿no? Ahí me parece que está lo jodido de él. Sí, vos sabés que sí. Les digo sinceramente, un gran sector de campo progresista acá de Brasil lo apoya, ¿no? Porque, modestia aparte, es muy poca la gente que dice lo que nosotros hemos dicho de Moro en estos programas a lo largo del 2016 para acá. Porque hay un blindaje impresionante. Inclusive, como les comentaba, en muchos medios de comunicación, digamos, del campo progresista, ¿no? Escuchemos una canción. ¿Qué les parece si escuchamos a Fito Páez y la canción de las bestias? Dale. No la conozco, así que la voy a escuchar la primera vez. Todas las bestias sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio. Todos los horrores que recaen sobre mí, los canto y los transformo en bondad. No puedo evitar hacer el daño y después mi corazón se rompe en 1000 pedazos. Mi alma es una casa donde vive el amor y las más profundas fantasías del terror. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. La respuesta es que los bellos de espíritu caerán también, ausentes en el valle de la muerte. Me produce una gran curiosidad, la búsqueda y la ausencia de sentido. Avanzan los ejércitos del bien y el mal. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. La respuesta, si me preguntan qué quiero cantar, es la canción de las bestias. Hace mucho frío y nadie puede descansar. El futuro no es más que un gran desierto. Las bestias nos juntamos en las calles a beber los restos de lo que fue una gran ciudad. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. La respuesta,
todas las bestias sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio. Bueno, continuamos ahora entonces con el programa y vamos a una noticia interesante que ha sido bastante polémica en Argentina, que tiene que ver con un pedido que le ha hecho la presidenta de la Cámara de Senadores, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, a la Corte Suprema de Justicia para que diga si el Congreso puede actuar a través de videoconferencia, ¿no? De forma telemática, o si tiene que estar reunidos, presentes, de cuerpito ahí en el recinto, y ha traído algunas polémicas. Bueno, fue, digamos, un rum bastante interesante, Ramiro, ¿no? De todos los sectores, las repercusiones que tuvo esta petición de Cristina en la Corte. Yo lo que quería contar un poco para poner en contexto era cómo se estaba comportando de alguna manera el arco político, que sirve para entender por qué Cristina le ha pedido esto. Y tengo acá las declaraciones de Mario Negri, que es el diputado jefe de la bancada radical de los diputados, ¿no? Y veamos lo que decía antes del tema que vamos a hablar ahora, que es supuestamente tratar de poner un impuesto a las grandes fortunas para llevar adelante la crisis esta económica generada por lo que se heredó, más por el coronavirus, y lo que dice ahora, para que nosotros veamos más o menos cómo han ido cambiando los momentos políticos. Entonces es como tan evidente, que da vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. De verdad. Diputado Negri, del Partido Radical, hace 2 semanas. Que le pueda sugerir al gobierno, nosotros estamos preparando, también lo haremos en Cambiemos, como dijo Cristian, lo haremos cada uno de los partidos, en el radicalismo también, y en el término de las sesiones comparto el criterio prudente que acaba de establecer como presidente de la Cámara, porque poner en movimiento el Pleno no son 200 diputados solos sentados. Significa seguridad, significa logística, significa taquígrafos, no son 200 diputados solos sentados. Y además, la movilidad. Y nosotros le estamos pidiendo a la gente que se guarde. Entonces, si tenemos mecanismos que podemos funcionar y tenemos firma digital, por supuesto que si el gobierno lo requiere, está toda la predisposición. El mismo diputado Negri en el canal TN del Grupo Clarín el 22 de abril. ¿Cuál es tu mirada sobre el tratamiento vía remota para votar algunas leyes? Sesionar en el Congreso y en la Cámara de Diputados. No hay ningún impedimento para que lo podamos hacer. Aparte de una gran pena, siento en este momento por ti vergüenza ajena, Que también me parece que en el medio se produjo una situación que fue que la oposición también cambió un poco la visión, cuando parte de la oposición, sobre todo Bullrich y Macri y los legisladores, los que no están gobernando, los que no están administrando, se pusieron contra el gobierno. Creo que también esa posición de Negri se puede inscribir aparte en ese cambio de la oposición. Yo no coincido con darle tanta difusión a esta gente que realmente es la escoria de la política, ¿no? No podés esperar absolutamente nada que sea sensato, Ramiro.
¿Qué querés? Son aires gratis, hablan. Lamentablemente los escuchamos siempre los mismos, porque los que lo votaron yo creo que no lo escuchan. Creo que los que lo votaron no lo escuchan. Sí, yo creo que tenés razón. Faltan abrazos, falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero bueno, también en el medio, como dice Osvaldo, hubo este cambio de posición con relación a lo que se le llama el macrismo residual, o sea que esas personas que no tienen territorio, que no gobiernan, y también el tema de las grandes fortunas, que es un tema bastante manejado por los medios de comunicación, principalmente por el Grupo Clarín, porque el Grupo Clarín, digamos, representa a la gente que tiene grandes fortunas, inclusive ellos mismos también serían alcanzados por una ley que tribute a las grandes fortunas del país, ¿no les parece? Sí, que como lo que grabaría el impuesto a la riqueza no sería a las empresas, sino que grabaría a las personas con fortuna, indudablemente gran parte, o digamos todos los directivos y dueños de Clarín que tengan su domicilio en la Argentina, son todos millonarios, o sea que todos pagarían y en parte se están defendiendo, pero en su defensa también están exagerando a tal punto de ellos mismos decir que la resolución que tomó la Corte sobre la presentación que hizo la vicepresidenta impedía el cobro del impuesto cosa que nada que ver con la realidad, porque se le estaba preguntando otra cosa y la Corte dijo otra cosa totalmente distinta a lo que dice Clarín, ¿no? Yo diría que las interpretaciones de un hecho, viste, que pueden tener muchas aristas. Siempre que una lee Clarín sabe que la interpretación que hace, que ni siquiera interpreta directamente, va a escribir cualquier cosa que sea para descalificar a la expresidenta, ahora presidenta del Senado, para descalificar, o aparte, más que para descalificar, que lo que estuve leyendo es más grave, es para aventar sospechas de cuestiones que ni siquiera están en el debate. Eso es lo que generó este último, digamos, rum en relación a la consulta a la Corte. Yo creo que la cuestión más sensible históricamente, que está en cabeza del Poder Legislativo, es la creación de impuestos. Es lo más sensible de una democracia, que yo creo que se lo pusieron a Juan Sin Tierra ya por el 1215, me parece, ¿no? Exactamente. Todas las libertades que vos quieras, pero acá los impuestos no me los podés poner si no sale primero por la Cámara de los Lores. Esto es lo que está en juego ahora. Es ese rol que tiene el Congreso tan importante para definir y para meterse en el bolsillo de los ciudadanos y de las ciudadanas. Entonces, el resto pueden salir de hablar de la soberbia, de hablar de la violencia, pero no se ponen a hablar y no dicen cuál es el objetivo final de esto, que es meterle la mano en el bolsillo a un sector que algunos hablan de un 1%, otros dicen el 3%, que en realidad son ese sector que esta cuarentena y esta crisis económica no los ha afectado, porque son ricos, ¿no es cierto? Por ahí pasa. Sí, lo máximo será un poquito menos rico, nada más, no más que eso. Yo quería apuntar una cosa interesante que dijo Daniela, y que es el hecho de que Alberto Fernández no se ha manifestado al respecto de esta ley, y es una ley que no nace del Poder Ejecutivo. No le impulsa el Poder Ejecutivo, nace del Poder Legislativo, y eso es muy, pero muy interesante porque realmente pareciera que está funcionando bien, por lo menos en apariencia, lo que es el sistema republicano de gobierno. Me pareció muy interesante porque es una contribución de varios legisladores que quisieron hacer para cobrarle impuesto a esta gente, que algunos, es verdad, no se sabe muy bien cuánto es, pero algunos hablan de 10.000, 11.000 o 12.000 personas como máximo, y está muy bueno lo que está diciendo Daniela, que sea justamente el Poder Legislativo el que lo haga. Y en un primer momento, inclusive Alberto Fernández no tuvo ninguna opinión favorable ni desfavorable. Ahora que ve que se necesita ese dinero para hacer frente a la fragilizada economía que nos va a quedar después de la COVID, bueno,
bienvenida sea esa plata, ¿no? Creo, Ramiro, que esto es un buen momento para hacer este comentario, ¿no? A mí me parece que vos decís que funciona como una república y muchas veces, se acuerdan, en otros gobiernos se decía que el Congreso era una escribanía del gobierno, ¿se acuerdan de esa frase de la derecha típica? Bueno, a mí me parece que, bueno, por supuesto que tampoco era así, pero a mí me parece que si hay algo que se aprendió con la democracia de los últimos años, con un vice como Cobos, fue qué importante que es el rol que tiene el legislativo cuando trabaja conjugado con el Ejecutivo, y esa conjugación se da en la presidencia del Senado. Y si hay alguien que lo entendió, pero que lo entendió porque lo vivió en carne propia, es Cristina. Realmente es admirable la capacidad, porque lo padeció y lo pudo dar vuelta. Eso es resiliencia absoluta, y de todos los que estamos en esta tierra. Entender que a veces no es el figurar o estar en un lugar el más importante de las decisiones, sino que hay lugares que son menos por ahí jerárquicos, pero que abren la llave, o que tienen la llave para abrir nichos de poder muy importantes, como es el legislativo. Y algo que nosotros no teníamos estudiado, porque como alguna vez pasamos por la Facultad de Derecho, es bien cómo funciona el sistema legislativo, porque siempre y durante muchos años fue un poder devaluado. Y nosotros vimos la importancia cuando la primera vez que todo el mundo se puso a estudiar, cuando Cobos dijo, mi voto es no positivo, dijo. Y ahí se puso a estudiar, nos pusimos a estudiar los reglamentos, todas las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del poder legislativo. A mí me parece que Argentina está atravesando un periodo político muy rico, en donde el legislativo está vivo. Y creo que así como hace muchos años venía a caballo los representantes de las provincias, me parece que esto va a ser un antes y un después, y me parece que se podría modificar para siempre el reglamento y que se pudiera trabajar, inclusive se podría ahorrar un montón. Imagínate todo lo que se podría ahorrar si esos senadores no tuvieran que trasladarse a sesionar a Buenos Aires, si pudieran sesionar desde sus provincias por vía online. Y podríamos pensar la política no para unos pocos y pocas privilegiadas, sino para como un ejercicio real de ciudadanía. Me parece que ese es un debate para más adelante. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo den vuelta. Lo miran en tus ojos, no se puede parar. Para que lo den vuelta. Lo miro en tus ojos, esa noche no se puede parar. Bueno, y yendo al tema de este impuesto a las grandes fortunas, este impuesto a la riqueza que se empieza a implantar para poder hacer frente a la pandemia del coronavirus. ¿Qué se habla en Argentina? Bueno, en Argentina algunos dicen que está tomando el ejemplo de lo que ha pasado en otros países. Que hay países que se lo ha aplicado o se lo está aplicando todavía y se lo piensa para salir de esta situación, porque muchos países casi superan el 10% de su PBI para dar ayudas, entonces necesitarían una ayuda extraordinaria. Acá está bastante, hay bastante más consenso que el que había sobre esto, sobre todo los que no lo pagarían, ¿no? Porque los que lo pagarían están muy contentos. Y hay siempre versiones interesadas. Si uno escucha a la derecha liberal, te va a decir lo de siempre, que nunca, o neoliberal, no hay que aumentar los impuestos ahora, pero de dónde va a salir los ingresos para poder saber todo esto tampoco lo explican. Bastante variopinto, digamos, las posiciones. No hay una posición definitiva. No sé qué te parece a vos, Daniela. Voy a decir algo que no responde al derecho ni al momento, pero a mí me parece que si hiciéramos una encuesta, suponete, vía online, de qué opinión le merece a la ciudadanía argentina poner un impuesto, yo pienso que el voto sería afirmativo absolutamente, porque la mayoría de los ciudadanos se la están viendo en figurillas para subsistir, que es asalariado porque no sabe si le van a poder
el sueldo a fin de mes y el que no, imagínate. Es, digamos, el poder más fuerte que tiene el pueblo en el legislativo para poder, de alguna manera, torcer el brazo a estos grupos poderosos. Confiemos en la democracia indirecta, ¿no? Que quienes nos representan, nos representen. En ese sentido, me parece como que el grupo minoritario al cual se le va a aplicar el impuesto están muy bien representados, ¿no? No es que les falta representación. Si fuéramos a un plebiscito, probablemente estarían perdiendo, si fuera una democracia directa. Pero se encuentran muy bien representados y la cosa me parece que va a ser bastante peleada. No creo ni que sea un debate sencillo, ni que sea sencillo obtener los votos, ¿no? Yo quisiera al respecto simplemente poner una cosa que ha salido aquí en Brasil, que también se propone un impuesto a las grandes fortunas también, solo que de una manera mucho más tibia, más un deseo que una propuesta legislativa. Se hizo una lista de verdaderos nombres y la cantidad de dinero que tienen, circulaba por las redes sociales, y a la gente se les decía, si usted no está en la lista, no se haga problema, que usted no paga. Porque en realidad, aquella persona que tiene una casita y un departamentito para alquilar, y que a lo mejor tiene un auto de 4 años para acá, ella cree que también le va a llegar porque ellos se creen que son ricos en realidad, ¿no? Y que ellos son las grandes fortunas. Claro. Mira, justamente estoy leyendo una cosa que dice, argentinos multimillonarios, ¿quiénes son los 5 empresarios que integran el ranking? Paolo Roca, Bulgeroni, Galperín, Ruemers y Gregorio Pérez Compán. Son los 5. Paolo Roca tiene 9.700 millones de dólares. Bulgeroni es más pobre, tiene 7.300 millones. Pérez Compán tiene 3.900 millones. Jorge Pérez tiene 3.000 millones. ¿Qué Pérez? Jorge Pérez, conocido como el rey de los condominios en Miami y amigo de Donald Trump. Se convirtió en uno de los nombres más influyentes del sector inmobiliario. Después está Edith Rodríguez, viuda del ingeniero Luis Alberto Rey, es la mujer más rica de Argentina y nadie conoce su rostro, propietaria del 70% del paquete accionario de Plus Petrol. Ruemer, 1.800, Hugo Sigman y Silvia Gol, 1.600 millones. Galperín es el de Mercado Libre, 1.600 millones. Quintanilla, 1.600. Horacio Brito, ¿lo conocen? El del Banco Macro. Jorge Horacio Brito, sí, tenés razón, 1.500 millones. Federico Brown. Quintanilla, cliente de Marcos Peña Brown, el dueño del supermercado La Anónima, que vendía carne podrida en Venado Tuerto. Mira vos. Tini, 1.200 millones. Superville, 1.000 millones. Coto, 1.100 millones. Felipe y Marcela Noble Herrera, 1.000 millones. Pero ellos declararon que les parecía bien pagar, Y el gran Manieto, 1.000 millones. Con tanto como los hijos de Noble. Bueno, esperemos que la ley salga, ¿no? Y que ayude un poco a recuperar la economía de Argentina. Y hemos llegado al final. Recordamos que este programa se emite los días martes a las 18 horas por la radio Las Voces del Muro, www.lasvocesdelmuro.net. Que nos pueden seguir en las redes sociales de Facebook y Twitter como Café Mercosur. También nos pueden escribir al WhatsApp, ¿no, Daniela? Sí, se comunican al 0054 54 911 56 44 78 57. ¿Lo digo de nuevo? ¿Despacito? Claro. ¿Te parece? 0054 911 56 44 78 57. Bueno, y después pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com. Hasta la próxima, señores. Hasta la próxima. Hasta la próxima.